Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Electrotecnia 2. Una grata bienvenida a esta primera clase sobre generadores de corriente continua. Eh, Me indican, por favor, si están viendo la presentación. Bueno, sí, 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 se ve todo. ¿Se está viendo la presentación? Compartir de pantalla. Sí, 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 sí. profesor. Ok, Sí. muy bien. Sí. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Eh, Vamos Profesor, una pregunta a Sí, dime. ingeniero. Se va a grabar, No te oigo bien. la está grabando, después harán en otra forma. Perdón. Si esta clase se va a grabar, esta clase se va a grabar. Sí, claro, la clase yo la grabo y después la coloco en la plataforma. No te preocupes. Eso es lo que iba a, Ah, eso es lo que iba a excelente, eso es lo que iba a excelente, comenzar excelente. ahorita. Bueno, primero le agradezco que me cierren los micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Bueno, vamos a iniciarlo porque tenemos el tiempo de 40 minutos. Fíjense, la metodología a seguir en el curso, en todos los cursos que doy, es algo diferente a lo que comúnmente se ha trabajado estos años de ensayo. Primero tienen un texto de curso. Hay que acostumbrarse otra vez a tomar las lecturas de un libro. ¿Ves? No es un libro físico, pero lo tienen digital. ¿Bien? Entonces, previamente, yo todas las semanas les voy a indicar el capítulo, etcétera, que ustedes van a ir leyendo en su texto. Posteriormente a eso, vamos a reforzar esa lectura con las clases, tal como lo estamos haciendo ahora. ¿Bien? Tal como lo estamos haciendo ahora. Entonces, eso por una parte. ¿Sí? Voy a aprovechar ahorita también la ocasión para indicarles que tienen que colocarse la foto de perfil en el aula. O sea, eso es obligatorio. Mucha gente no tiene la foto de perfil. ¿Mm? Otra cosita antes de que se me pase por alto es que ya empezaron a preguntarme sobre las evaluaciones. Bueno, no solamente ustedes, sino todos los cursos que tengo. Porque la gente se acostumbró, la acostumbraron, porque todo es una costumbre, a inmediatamente tener las evaluaciones. No han leído, no han visto ni el contenido, ni han visto la planificación, no tienen idea de nada, pero ya están preguntando por las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, tampoco esa no es la manera de trabajar. ¿Ok? Ustedes tienen que, para poder, yo voy a colocar el respectivo plan de evaluación y la respectiva evaluación a su debido tiempo, ¿sí? O sea, fin de semana o la semana que viene, y se pone en la actividad. Previamente ya el estudiante ha tenido que leer, hacer la respectiva lectura para que tenga una idea de qué se trata la evaluación. No esperar que uno coloque la evaluación para ustedes buscar por YouTube, por todos los mecanismos que ya se conocen, para no entrar en el detalle, para hacer una respectiva evaluación. Esa no es la forma como yo trabajo realmente. Yo lo que quiero es que ustedes enlacen, que ustedes vayan leyendo, tienen que crear su horario de trabajo, de disciplina, con las distintas materias que tienen y una lectura un ratico, uno se va acostumbrando, media hora, 20 minutos, ¿ves? Poco a poco uno va acostumbrándose, ya que estaba eh, aceptando a otros compañeros. Bueno, eso es más o menos para que ustedes en la medida que vamos movilizándonos y transcurriendo el tiempo en el semestre se van a dar cuenta más o menos después de la dinámica que yo uso. Bien, entonces sin más preámbulos comenzamos.
Ya tenemos 6 minutos. Fíjense, ahorita voy a explicar el fundamento básico de cualquier máquina eléctrica. ¿Sí? Cualquier máquina eléctrica, sea generación, motor, etcétera. ¿Okay? Cómo se genera inclusive eh, 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 la corriente que nos permite a nosotros hacer esto que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Bueno, hasta eso. Y su principio lo tenemos acá. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar muy rápidamente. Tengo una bobina, ¿sí? Una bobina es un alambre enrollado, ¿sí? Y tengo un imán. Entonces tengo un movimiento del imán. ¿Sí? El imán entra y sale de la bobina. Entra la cara norte, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle, pero ¿qué es lo que uno observa experimentalmente? Aquí tengo los extremos de la bobina conectados a un voltímetro. El voltímetro me indica cómo se genera un voltaje hacia un lado, ¿ves? O sea, tengo en la escala, el cero está en el medio, o sea, tengo voltaje positivo y cuando sale del espira, voltaje negativo. ¿Ves? Bueno, eso se explica mediante la ley de Faraday, ¿ok? Ya estudiada en bachillerato, veo difícil que lo hayan visto, pero en el curso de física 2 que ustedes tienen en el Politécnico, se supone que deberían de haber visto la ley de Faraday. Bueno, no la vieron o no la recuerdo, ahorita yo estoy indicándoles un poco la fenomenología desde el punto de vista físico, sin entrar en los detalles cuantitativos de ecuación. Entonces, ¿en qué consiste el asunto? Yo tengo un flujo de, un flujo de campo magnético porque el imán tiene un campo magnético eh, que se caracteriza por ser líneas cerradas, es decir, van del norte al sur, ¿eh? Y tengo una determinada densidad de esas líneas. Cuando yo introduzco el imán en la bobina, estoy variando el flujo de campo magnético, es decir, como decir el número de líneas de campo magnético, la estoy variando. Esa es la condición necesaria y suficiente para que exista una fuerza electromotriz inducida. Se utiliza la palabra inducida porque nosotros no tenemos ninguna batería ni nada ahí, simplemente un movimiento que va a ser un movimiento relativo. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es relativo? Porque yo puedo mover, en este caso la espira, la tengo fija y estoy moviendo el imán. ¿Eh? Entonces, eso es un movimiento de traslación, pero no es práctico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en una máquina? En una máquina que va a ser nuestro estudio. En una máquina nosotros vamos a tener el imán fijo y vamos a rotar la bobina, vamos a rotar las espiras. ¿Eh? Entonces, eso es realmente el fundamento de lo que es toda máquina eléctrica. ¿Eh? Y el fundamento de cómo se genera también el voltaje, la tensión, la corriente que nosotros necesitamos para hacer todas nuestras actividades. Bueno, quizás a lo mejor en Electrotecnia 1 le comentaron un poco sobre eso. Entonces, para resumir rapidito, esto implica una variación del flujo. O sea, yo tengo que, como premisa, hacer que varíe el flujo. Si yo el imán lo paro, no pasa nada, no se mueve la aguja del voltímetro. ¿Ok? Yo puedo tener el imán fijo, pero muevo la bobina, por eso es que hablamos de movimiento relativo. Entonces, lo importante es que varíe el flujo. Y eso es cómo se diseñó, cómo se construyó las primeras máquinas eléctricas, ¿sí? Con esa premisa que nosotros estamos indicando ahora. Muy bien. Bueno, hay todos unos detalles un poco más cuantitativos, ¿eh? O sea, habría que calcular cómo varía el flujo, etcétera. Y este movimiento se traduce, ¿ve?, en una fuerza electromotriz inducida que varía en el tiempo. ¿Ve? Es decir,
vamos a obtener una función que varía en el tiempo. En este caso va a ser una función sinusoidal o cosinusoidal, que bueno, posteriormente vamos a ir revisando eso. Aquí tengo entonces el esquemita que un poco más de, ahora ya no es un movimiento de la espira. Bueno, este es un modelo extremadamente sencillo para comprender. Ya yo no estoy moviendo el imán porque el imán lo tengo fijo, ¿ok? Y ahora tengo una espira que está en el campo magnético del imán y lo voy a rotar, ¿ok? Al yo rotar la espira, estoy cortando líneas de inducción de campo magnético y se va a inducir, ¿ve? Una fuerza electromotriz que la vamos a detectar a través de este voltímetro, ¿ok? Bueno, esto es, digamos, la situación más elemental de una máquina, ¿no? Eh, Aquí tenemos unas cositas que vamos a comentar dentro de un ratico y tengo una carga, una resistencia de carga por donde va a pasar la corriente, etcétera. Y ese voltaje que se induce en los extremos de la bobina lo estamos visualizando acá. ¿Ok? Entonces, este movimiento que tenemos nosotros acá de la bobina se va a traducir en un voltaje que tiene esta característica. ¿Ok? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la central del Guri. ¿Mm? En la central del Guri yo tengo una bobina inmensa y tengo ¿eh? un movimiento, unas espiras que están rotando a una determinada velocidad. ¿Ok? Con una frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia que se utiliza en Venezuela, y podemos obtener un voltaje con esta característica, un alto voltaje con esa alta característica que tenemos acá. Bueno, pero no nos podemos salir de lo que nos interesa realmente con respecto a las máquinas. Bien, eh, ahora bien, después que ya hemos discutido un poco cómo es el funcionamiento, cuál es el principio básico para nosotros tener una fuerza electromotriz inducida. ¿Eh? Se comenzó con el diseño, bueno, ya Tesla, ya a finales del siglo XIX, etcétera, ya comenzaron a crear sus primeras máquinas, y Edison también creó su primera máquina de generación de corriente continua. Entonces hubo ahí históricamente, pues una controversia entre Tesla y Edison, porque Edison estaba a favor de la corriente continua y Tesla creó un generador de corriente alterna. Bueno, ahorita vamos a ver los detalles de eso. Entonces, ya en la etapa de construcción, ya posiblemente ustedes ya leyeron algo por encima de lo que está en el texto en el capítulo 2. Pero, ¿cuáles son las características? Tengo una armadura, aquí tengo ya la armadura es la tapa, la parte rotatoria del generador. ¿Ok? Ahora, una pregunta, ¿por qué se llama generador? ¿Ok? Porque yo tengo dos situaciones. Fíjense, lo que tengo aquí, ahora, desde el punto de vista de la conservación de la energía, ¿sí? Yo tengo una transformación, por la primera ley de la termodinámica, etcétera. Yo transformo energía de movimiento, es decir, energía cinética, por decirlo de esa forma, o rotacional en una energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, ese es desde el punto de vista de la conservación de la energía. Caso opuesto, tengo un motor, que eso lo vamos a estudiar posteriormente. Entonces, en una de las partes del generador yo tengo la armadura, que está montado sobre un eje, gira, tiene unos devanajos de campo que vamos a ver. ¿Eh? Y fíjense, aquí tengo pues el núcleo, tengo la respectiva armadura, tengo el conmutador, el respectivo eje y el rodamiento. Ustedes son mecánicos, aquí yo tengo el rodamiento, esta pista que está acá, este rodamiento se usa para evitar que el eje ¿ve? Se mueva, oscile, ¿entiendes? Evitar la oscilación. Y bueno, por supuesto, existen efectos de rozamiento ahí, que eso lo vamos a estudiar luego. Aquí en la figura del lado derecho, pues tengo el detalle, ¿ves? Tengo el devanado de la armadura, ahorita vamos a ver los tipos de armadura, tengo
el conmutador y el eje, este eje o flecha, este eje que yo tengo acá. El eje donde está montado, armado, eh, la armadura. Ven, aquí tengo entonces ahora otro dibujito que me indica, eh, aquí ahora hablamos de rotor, ¿ven? Entonces, hay dos términos que no podemos confundir. Uno es el rotor. Ya la palabra rotor me indica que es algo que se está moviendo. Y el estator de estático, es algo que está fijo. Entonces, toda máquina está formada por eso. Un estator, la carcasa, y un rotor, en líneas muy generales, ¿no? El rotor, pues, tiene, hay, hay diferentes construcciones de un rotor, ¿no? Dependiendo, pues, cómo estén las armaduras. Fíjense que aquí yo tengo lo que se llaman las delgas, que está la minita que son de cobre, etcétera. Bueno, ahorita poco a poco vamos a ir trabajando eso. Aquí tengo el rodamiento, ¿m? Y el conmutador, que también son otras delgas, y ya vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, en la armadura, el devanado de la armadura, el devanado de la armadura, y todo esto que estamos observando nosotros acá, hay dos tipos, hay dos tipos. Hay un devanado de tipo imbricado, ¿m? Que va a depender, pues, digamos, del diseño de la máquina como tal, ¿ok? O sea, hay generadores que trabajan bajo voltaje y altas corrientes, ¿ok? Entonces, para trabajar con bajo voltaje y alta corriente, hay un diseño muy, muy peculiar, ¿ok? Eh, por supuesto, si yo voy a manejar altas corrientes, por lo que ya nosotros conocemos, los alambres, ¿ve? Con que está formado ese devanado son de gran sección, son gruesos, pues, de gran sección. Eso ya lo sabemos, ¿ve? Sabemos que los conductores tienen que tener gran sección para poder resistir altas corrientes, ¿ok? Altas corrientes. Eso, bueno, ya ustedes lo conocen por curso de física y, o sea, la resistencia de un conductor proporciona la resistividad a su longitud e inversamente proporciona a la sección, ¿ok? Entonces, al yo tener gran sección, ¿ve? Entonces, ese cociente es más pequeño, entonces la resistencia es menor, por eso es lo que, y si es menor la resistencia, eh, me va a facilitar corrientes altas. Esto simplemente se sustenta por el ley de Ohm. Las armaduras del devanado imbricado tienen sus bobinas conectadas en paralelo, ¿sí? El detalle, los detalles están en el texto. Ustedes, si tienen un tiempo, pueden leer la parte constructiva, que el autor lo detalla bastante sencillo, sin mucho, sin mucha profundidad, porque es un libro de máquina eléctrica de otro nivel, digamos, bueno, no de otro nivel, pero los libros de máquinas son un poco más complicados. Yo, después que hice un estudio de cuál era el libro más adecuado para ustedes, eh, sabiendo, digamos, las dificultades desde el punto de vista matemático y la física, porque las máquinas hay que tener un buen conocimiento de la parte del electromagnetismo. Eh, Aquí yo tengo, y también está en el texto, en la forma, digamos, cómo está tejido, por decirlo de esa manera, el devanado imbricado, ¿no? Recordemos que el devanado imbricado maneja alta corriente, bajo voltaje. Eh, este tipo de devanado, como indica acá, sus extremos están conectados a dos delgas, ¿bien? Estas son las delgas, este es el corte, un corte, y aquí tenemos las delgas, ¿ok? Que son las laminitas esas que vimos anteriormente. ¿Eh? El extremo final de la bobina se conecta a la delga siguiente ¿eh? del devanado imbricado y así sucesivamente, ¿entiendes? Entonces, bueno, se tiene
yo le digo un tejido, pues se va como tejiendo, digamos, el alambre, y eso es lo que, los detalles constructivos no nos interesan mucho a nosotros. Lo que nos compete realmente es que ese tipo de vanado se maneja para generadores de bajo voltaje y alta corriente. Después ustedes van a investigar dónde se usa ese tipo de generadores. Después viene el devanado ondulado. Ese devanado ondulado, las armaduras con devanado ondulado, se usan en máquinas que están diseñadas para alto voltaje, lo que van a manejar alto voltaje y baja corriente, por supuesto. ¿Eh? En este caso, las bobinas están conectadas en serie. Entonces, esos son dos detalles muy importantes que tenemos que tener presente. Es decir, paralelo, el devanado imbricado, bajo voltaje, alta corriente, devanado ondulado, ¿okay? Alto voltaje, baja corriente, y las bobinas están conectadas en serie. Es algo también para pensar, ¿no? Algo también para pensar. Si están conectadas en serie, esa bobina, la corriente es la misma, ¿no? Entonces, mm, yo puedo tener altos voltajes, bueno, por la misma característica de la conexión, etcétera. También les voy a dejar que ustedes investiguen también cuál es dónde vamos a utilizar este tipo de generador cuando tengamos alto voltaje y baja corriente. No hace falta ahora, como tengo baja corriente, tener el alambre de gran sección. ¿Okay? El alambre no hace falta de gran sección. Entonces, claro, eso contribuye al problema a la construcción en términos de costo, que es muy importante también. Por supuesto que un alambre de alta sección es mucho más costoso que un alambre más fino. Aquí tengo el tipo de ondulado, aquí ya lo estamos observando. Bueno, vuelvo y repito, no nos compete mucho la situación de detalle constructivo. Y otro de los aspectos que tiene el rotor, ¿eh? Ya comentamos el eje, la armadura, etcétera, es el conmutador. ¿Eh? El conmutador está constituido por unas piezas planas de cobre, ¿okay? Como lo ven acá. Unas piezas planas de cobre que comúnmente se le llaman delgas, separadas y aisladas una de otra por delgadas láminas de mica. Bueno, hay todo un detalle constructivo porque si no están en corto, si no están separadas y aisladas, entran en corto, pues, formando un conjunto que es una sección cilíndrica, ¿ve? Y bueno, y se ajusta notablemente. Bueno, aquí tengo un material aislante, por supuesto, que va a aparecer entre delga y delga, ¿okay? Entre la sección de estas placas de cobre. Eso es, bueno, habría que preguntarse también, o dejarlo a ustedes, cuál es el papel del conmutador. Ahora tenemos otra característica que tiene ese rotor, que son las escobillas. ¿Okay? Las escobillas son las que se encargan de transmitir el voltaje generado a las cargas. Estas se encuentran al lado del conmutador, aquí. ¿Eh? Tiene el portaescobilla. ¿Eh? Eh, en el argot popular que conoce la gente, ¿eh? Las escobillas le llaman los carbones. ¿Eh? O sea, sí, bueno, en el argot popular le dicen carbones. Bueno, es un material de carbono, por supuesto. Pero nosotros aquí técnicamente hablamos de escobillas. Esos también juegan un papel muy importante. ¿Por qué las escobillas y por qué el conmutador? Muy rápidamente les indico.
Cuando nosotros vemos la primera lámina, la segunda lámina, ¿ve? El voltaje que se genera es un voltaje alterno. ¿Sí? El movimiento del rotor, porque ya vamos a hablar del rotor, ¿ve? A través de un campo magnético que está fijo, porque fíjense, recalco, es importante la variación del flujo. ¿Cómo tengo variación del flujo? Bueno, roto, ¿ve? Tengo un movimiento rotatorio o circular, ¿ve? Y con un imán fijo que me genera un campo magnético. Pero esa tensión es alterna, ¿ok? Porque la corriente cambia de sentido, ¿ve? Cada media vuelta. ¿Mm? Ese detalle lo explico yo en Electrotecnia 1. De todas maneras, yo le voy a dar una clase sobre corriente alterna. Creo que lo coloqué también, creo que también está colocado en el aula, no estoy muy seguro, pero creo que sí. La corriente cambia en la bobina. En la bobina el flujo de campo magnético tiene un valor, entonces la corriente tiene un sentido, y cuando él rota a 90 grados, ¿ve? O sea, un primer cuarto de vuelta, rota 180 grados, o sea, ha rotado 180 grados, ahí comienza la corriente por ley de Lenz, ¿ve? Cambia de sentido, ¿ve? Y entonces de 180 a 360, o sea, de pi a 2pi, la corriente cambia de sentido, y por eso es que uno obtiene una fuerza electromotriz que tiene valores positivos y valores negativos. Ese conmutador y esas escobillas me quitan, por decirlo de esa manera, de la parte negativa de la tensión, ¿sí? Para yo poder obtener un generador de corriente continua. Un caso para discutirlo rapidito. Los alternadores de los vehículos, ¿sí? Un alternador es un generador, lo que estamos hablando ahorita. Si ya han visto un alternador de un carro, es eso. Se le llama alternador porque, bueno, supongo que es por el voltaje que aparece. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el alternador? Tiene su conmutador, etcétera, pero necesita rectificar ese voltaje que aparece ahí, porque todos los componentes del vehículo trabajan en corriente continua, porque el vehículo está alimentado con una batería en corriente continua, como todos sabemos que son 12 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Que eh, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Que necesitamos rectificar ese voltaje positivo, que ya hemos eliminado una parte, electrónicamente. Eso se hace ahora electrónicamente, bueno, se hace ahora no hace mucho tiempo, con un puente rectificador, que se utilizan 4 diodos, que llaman puente rectificador, que en el argot popular le llaman la diodera, pero es un puente rectificador. ¿Eh? Entonces él rectifica junto con un condensador, etcétera, y obtengo una corriente continua, o sea, un voltaje continuo. Bueno, hice este pequeño paréntesis para que vean como una de las utilidades de este tipo de generadores. En las piezas polares, ¿eh? Cuando una máquina es relativamente pequeña, ¿eh? Son piezas que están unidas al yugo. Máquinas grandes están de más dimensiones, están separadas, pero pueden ser sólidos o laminados. Como son laminados, se conoce comúnmente como las zapatas polares. Para entenderlo, bueno, vamos a ver aquí la figurita. Es la única manera de comprender esto rapidito. Aquí tenemos entonces, esto que tengo yo acá, esta es la carcasa, ¿eh? Aquí la culata, etcétera. ¿Eh? Y entonces fíjense, estos son las zapatas polares. Este es el núcleo polar. Aquí yo tengo una, fíjense que esto, tengo un enrollado también, una bobina, ¿ve? La bobina o el enrollado de excitación, porque nos basamos en la siguiente premisa: toda corriente eléctrica genera un campo magnético, que se lo indiqué al grupo en algunas imágenes que coloqué.
¿ok? Por si acaso no conocían eso. Toda corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Entonces nosotros lo que hacemos para yo tener un campo magnético, pues simplemente uso un enrollado en un material ferromagnético, por supuesto. No voy a hacer el enrollado en un pedazo de madera, ¿eh? Sino el enrollado en un material ferromagnético que le hago pasar corriente y tengo un campo magnético y aquí tengo, digamos, eh, eh, como decir la zapata, la forma que le doy para yo tener un campo magnético. Claro, todo este diseño de construcción, ¿ve? Todo esto se hace a través de lo que es el conocimiento de la teoría electromagnética y todo ese asunto, ¿no? Que nosotros pues no entramos en ese detalle, ¿eh? Entonces tengo aquí este enrollado, aquí tengo el otro enrollado, ¿eh? Y yo alimento el generador ya digamos de gran envergadura, el generador de alimento, y genera el campo magnético que ya sabemos. Entonces aquí yo tengo ya el rotor indicando pues eh, del núcleo, las escobillas que están acá, aquí se ven en pequeño, el conmutador, ¿ves? Y el arrollamiento inducido, que es el rotor, pues, que es lo que nosotros hablamos de armadura. Digamos, esto es el esquema básico para que ustedes vean cómo se genera entonces el campo magnético. En unos motores muy pequeños, pues son imancitos, ¿no? Que los motores pequeños son imanes. Los generadores de corriente continua ya realmente en la práctica poco se usan, sí se usan, tienen muchas aplicaciones. En la parte automotriz se usan muchos los motorcitos estos de generación de corriente, de los generadores, y los motores también se utilizan para subir, bajar vidrio, etcétera, hacer muchas cosas. Bueno, aquí tengo ya una imagen real, ¿ves? De una máquina más, ya fuera del esquema que hemos visto hasta ahora. ¿Mm? Tengo, aquí están las vegas que hemos hablado, que lo detallamos las láminas anteriores. Estas laminitas de cobre que están separadas, aisladas, ¿ves? Y el imbricado, o sea, la armadura va conectada a cada una de esas vegas, como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Tengo las bobinas de inducido, etcétera. Aquí tengo un esquema, bueno, después lo vamos a estudiar con más calma, ¿no? Pero aquí tengo el lo que es la armadura con su eje, escobillas, anillos, etcétera, terminales, todo lo que tengo acá. ¿Ok? Aquí tengo las escobillas, que son estos que tengo yo acá, ¿ok? Los terminales de conexión y tengo el devanado, ¿no? Tengo el devanado del rotor. Entonces, bueno, los devanados se esquematiza en un circuito como una bobina, ¿ves? Aquí tengo una bobina. En este caso es una conexión estrella, ¿ves? Motores comúnmente se conectan en estrella o delta. Luego vamos a discutir un poco eso si no lo conocen. Y bueno, esta última es un corte, por supuesto, del generador. ¿Eh? Del generador, que fíjense que se parece mucho al alternador que ustedes ya conocen. ¿Eh? Y bueno, hay otros, hay quienes no coloqué ninguna imagen de un generador grande, pero bueno, no hay problema. Aquí tienen ya el detalle, la carcasa, etcétera, el eje, como ya lo hemos discutido, la armadura, ¿ok? Los cojinetes, ¿no? ¿Ve? Para evitar el movimiento, digamos, lateral o la oscilación del eje. ¿Eh? Y el colector, o sea, el conmutador, la respectiva escobilla y los bornes para alimentarlo. ¿Eh? Bueno. Eh, con eso, pues ya hemos cumplido con esta primera fase, ¿eh? De lo que es la eh, visión muy general de lo que es un generador y cómo funciona un generador.
Bueno, quedan 2 minutos. 2 minutos. Si alguien tiene algo que preguntarme del curso, vamos a dar esos 2 minutos para ver. Acuérdense que tenemos 2 minutos. Bueno, aparentemente ahí hubo algo de asistencia. Si tienen algo que decir, por favor, aprovechen esos 2 minutos que quedan. Quedan 2:32. ¿Se me escucha? Dime. Buenas noches, profesor. Con Habla, respecto a las uno. evaluaciones, buenas noches, profesor. Con respecto a las evaluaciones, la primera sería práctica o teórica. Tú tienes que revisar, mira, ya lo comenté, yo comenté eso al principio de la clase. Tienes que revisar Llegué tarde, profe. la planificación del curso, ¿entiendes? Ok. Yo pensé que me iba a preguntar algo sobre el curso, ¿no? Sobre la clase, ¿no? Pero todo tiene su tiempo, ¿entiendes? Aquí no hay nada de teórico. Usted tiene que hacer las lecturas respectivas y yo colocaré el plan de evaluación, que ya lo dije que iba a ser el fin de semana o al comienzo de la semana, con la respectiva actividad. Ya se supone que ustedes ya en estas 2 semanas han leído ya el material y ya tienen base para poder desarrollar una actividad. ¿Ok? Esa es la idea, digamos, la manera como nosotros trabajamos. Ya tú vas a ver que no sé cuándo, no te voy a decir cuándo, pero en la plataforma se pondrá el plan de evaluación y la respectiva actividad. Haga tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Estamos bien? De todas maneras, en la planificación general del curso ya está. Así que yo también la pongo aparte porque comúnmente la gente no lee. Me queda 1 minuto. Si tiene alguien que preguntar, Daniela o Carolina o, bueno, ahí Diego, Daniel. Si no, bueno, cualquier duda que tengan me la hacen saber por el grupo de Telegram. Bueno, entonces les deseo una feliz noche y este horario lo vamos a cambiar y luego le voy a decir por qué. Bueno, saludos a todos entonces y espero que les haya servido de alguna ayuda esta clase. Bueno, Gracias, profesor. hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche a todos. Saludos. Cuídense mucho.